¿Te ha llegado alguna vez la sensación de que justo cuando intentas dar un paso adelante, una voz interior te susurra, es tu culpa, y sin que lo notes te alejas del problema? Esa sombra silenciosa es el punto de partida de un bucle que muchos viven sin reconocer. Hoy lo desentrañaremos, paso a paso, para que puedas observarlo, comprenderlo y sobre todo, romperlo. Soy el observador experto, y en los últimos años he analizado cómo el subconsciente moldea nuestras decisiones cotidianas. Cuando hablamos de culpa más evitación, hablamos de un lazo que se retroalimenta, manteniéndonos estancados. En los próximos minutos descubrirás la raíz psicológica de la culpa, por qué la evitación actúa como su sombra, cómo el bucle se refuerza de forma automática y 3 herramientas prácticas para romperlo. ¿Te imaginas poder identificar ese patrón antes de que te atrape? Empecemos por la raíz de la culpa. Culpa es la emoción que surge cuando percibimos que hemos fallado a nuestras propias normas o a la expectativa de otros. En el subconsciente, la culpa se almacena como una creencia limitante que se activa ante cualquier señal de error. La validación externa funciona como detonante frecuente. Un comentario, una mirada, una evaluación que, aunque sutil, dispara esa alarma interna. Imagina a María, una profesional que tras un error menor en una presentación siente que no vale nada. Esa percepción la lleva a revisar obsesivamente su desempeño, a inspeccionar cada detalle, a buscar pruebas de su supuesta insuficiencia. La culpa, en ese caso, actúa como una alarma que nunca se silencia. Si la culpa es la alarma, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando esa alarma nunca se apaga? Dale like si este punto resonó contigo, porque reconocer la señal es el primer paso para desactivarla. Pasemos ahora a la respuesta de evitación. Evitación es la estrategia inconsciente que utilizamos para escapar del malestar que genera la culpa. El cerebro, a través de la amígdala, delega a la zona de fuga la tarea de huir para proteger el ego. La corteza prefrontal, que normalmente regula la acción, cede el control y permite que la evitación domine el escenario. En términos de dominancia emocional, la culpa domina la percepción y la evitación responde como su sombra, creando un circuito cerrado. Un ejemplo cotidiano. Carlos, tras una discusión con su pareja, siente una punzada de culpa por no haber escuchado. En lugar de abordar la conversación, opta por cambiar de tema, salir a correr o sumergirse en el trabajo. Cada vez que la culpa asoma, la evitación se activa y el conflicto se aplaza, alimentando la sensación de impotencia. ¿Qué piensas tú de este mecanismo? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es aún más impactante. En la siguiente fase del ciclo, veremos cómo la culpa y la evitación se refuerzan mutuamente, convirtiéndose en una costumbre que se vuelve automática. Pero antes, vale la pena detenernos un instante y reflexionar. ¿Estás dispuesto a romper este bucle invisible y recuperar el control de tus decisiones? Imagina que cada vez que la culpa se activa, tu mente lanza una señal de alerta que, sin que te percatas, activa el mecanismo de fuga. Esa fuga, a su vez, genera una pequeña victoria interna. El malestar desaparece momentáneamente y el cerebro interpreta que la estrategia funcionó. El refuerzo positivo, aunque breve, consolida la respuesta de evitación como la opción predeterminada. Con el tiempo, esa unión entre culpa y evasión se vuelve tan rígida que cualquier intento de actuar directamente sobre la culpa se siente como una lucha contra una corriente. Este proceso de retroalimentación se sustenta en 2 pilares fundamentales. El primero es la memoria emocional. Cada episodio de culpa-evitación queda registrado en el subconsciente como una asociación de causa-efecto. Cuando una situación similar aparece, la cadena se dispara de forma casi automática, sin pasar por la deliberación consciente. El segundo pilar es la creencia de incapacidad. Cada vez que la evasión impide enfrentar el problema, el individuo acumula evidencia falsa de que no es capaz de manejar la situación, lo que a su vez alimenta una mayor culpa. Así, la culpa alimenta la evasión y la evasión alimenta la culpa, creando un círculo vicioso que se perpetúa por sí mismo. Para que el espectador visualice este bucle, podemos volver al caso de Carlos. Cada vez que él elige correr o sumergirse en el trabajo, la tensión disminuye momentáneamente, pero la conversación pendiente con su pareja se vuelve más pesada, como una mochila que se va llenando sin que él lo note. Cuando finalmente decide abordar el tema, la culpa reaparece con mayor intensidad, pues el retraso ha generado nuevas tensiones. Entonces, la tentación de volver a evadir se vuelve aún más fuerte. Esa es la mecánica que mantiene el ciclo en marcha, una espiral que se contrae y se expande según la energía que le dediquemos. Ahora bien, ¿existen formas de interrumpir este patrón antes de que se arraigue de forma irreversible? La respuesta es sí, y se basa en 3 herramientas prácticas que puedes aplicar de forma inmediata. La primera es la identificación de la señal. Cada vez que sientas esa punzada de culpa, haz una pausa consciente, reconoce la emoción y etiqueta el momento como activación de culpa. Ese simple acto de nombrar la experiencia rompe la automatización
porque el cerebro necesita un espacio de tiempo para procesar la información antes de ejecutar la respuesta de fuga. La segunda herramienta es la reencuadre cognitivo. En lugar de interpretar la culpa como una condena permanente, puedes reinterpretarla como una información valiosa. Esta culpa me está indicando que hay una parte de mí que desea mejorar. Al transformar la culpa en una señal constructiva, disminuyes su poder paralizador y abres la puerta a la acción deliberada. La tercera herramienta es la exposición gradual. Consiste en enfrentar pequeñas situaciones que normalmente evitarías de forma controlada y progresiva. Si Carlos decide dedicar 5 minutos a escribir sus pensamientos después de la discusión, en lugar de lanzarse a una carrera o al trabajo, está entrenando su capacidad de tolerar la incomodidad sin recurrir a la evasión. Con el tiempo, esas pequeñas exposiciones fortalecen la zona prefrontal, que vuelve a tomar el control y reduce la dominancia de la amígdala. Al aplicar estas 3 estrategias de forma consistente, el circuito de culpa-evitación pierde fuerza. La señal de culpa sigue apareciendo, pero ahora la respuesta automática de fuga se debilita, permitiendo que la acción consciente tome protagonismo. Es como si estuvieras reprogramando el software interno, sustituyendo un bucle infinito por una secuencia de pasos que te lleva a la solución. Quiero invitarte a que pruebes este proceso durante la próxima semana. Cada vez que notes la culpa, anota en un cuaderno la emoción, reencuádrala como una pista y realiza una pequeña acción que la confronte. Al final de la semana, revisa tus anotaciones y observa cuántas veces lograste romper el patrón. Esa práctica te mostrará, de forma tangible, que el ciclo no es inmutable, sino una costumbre que puedes remodelar. Si este enfoque te resulta útil, comparte tu experiencia en los comentarios. Tus relatos pueden inspirar a otros que todavía están atrapados en la misma trampa. Además, si consideras que el contenido te ha aportado claridad, puedes darle a me gusta, ya que esa señal ayuda a que más personas encuentren este espacio y se beneficien de la reflexión. Para cerrar, reflexionemos sobre la naturaleza del control. El control no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de observarlas, comprender su origen y decidir la respuesta que mejor sirve a tus objetivos. La culpa, cuando se vuelve una alarma constante, no necesita ser silenciada a ultranza. Basta con aprender a escucharla, interpretarla y actuar con intención. Romper el bucle invisible no es un acto de fuerza bruta, sino un proceso de reeducación emocional que te devuelve el dominio de tu propia vida. Si sientes que este mensaje resuena con tu camino, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. De esa forma no perderás los próximos análisis que profundizan en otras dinámicas psicológicas que, como la culpa y la evasión, influyen en nuestras decisiones cotidianas. Recuerda que cada paso consciente que das es una victoria sobre la inercia del hábito. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los mecanismos que moldean nuestra realidad interior.